Bueno, buenas tardes a todos. Todos sabemos que la tarde, después de la comida y del buen rato que estamos pasando hoy aquí, va a ser dura, pero estoy convencida que las dos personas que me acompañan en la mesa esta tarde nos van a hablar de cosas muy interesantes y nos van a mantener despiertos. Yo quería agradeceros la presencia en las jornadas de SAMUR, también este año, después de 8 que llevamos celebrando nuestras jornadas. Espero también que hayáis tenido la oportunidad en los ratos tanto de café como de antes de la comida y ahora de después de haber visitado la exposición, tanto por la parte de colaboradores que han traído unos póster técnicamente muy bien hechos, y la de SAMUR especialmente, porque ha llevado mucho tiempo de trabajo. Ya que estoy aquí, agradezco a todos los compañeros el esfuerzo de estos meses y queríamos con ello pues, compartir con todos vosotros que venís a las jornadas los 10 años de trabajo que llevamos. Durante la mañana pues, nos han estado hablando de distintos aspectos, todos muy centrados en los sistemas de gestión de aguas residuales y enfocados desde el punto de vista de lo público, tanto en las intervenciones del Ministerio como luego los representantes que han intervenido de comunidades autónomas. Para completar un poco todo el desarrollo y el esquema de la jornada de este año, esta tarde me acompañan en la mesa Luis Castilla, que es el presidente de Acción a Agua, es ingeniero de caminos y tiene una trayectoria muy dilatada y mucha experiencia en temas de agua. Y con él está Philippe Rouillet, que es ingeniero industrial y director de operaciones de depuración del grupo Aqualogy. Ellos nos van a hablar de la proyección exterior en materia de tratamiento y gestión de las aguas urbanas. Yo creo que la parte final de la intervención del secretario de Estado esta mañana era un poco lo que yo quería deciros como introducción a las intervenciones de ellos, que las empresas españolas tienen un alto nivel, tanto técnico como de I+D, y que no cabe duda que están saliendo al exterior y aportando todos los conocimientos que previamente se han desarrollado en España. Así que espero que a través de lo que ellos nos vayan a decir, pues completen un poco, ¿no?, la gestión, el sistema de cómo se está desarrollando en el exterior y nos puedan pues, aportar cómo se hace en otros países, y incluso de eso seguramente aprenderemos alguna cosilla. Pues le cedo la palabra a Luis Castilla. Muy bien, muchas gracias. Antes de nada, agradecer a Manuel y a SAMUR. La invitación, es un enorme placer estar aquí en esta tierra, que se come tan bien y además en una organización que trata el agua de la forma que la trata y que ha hecho tantas cosas, y además lo digo de verdad. Tenía que ser un ejemplo internacional, a nivel global, las cosas que está haciendo SAMUR como buen ejemplo de hacer bien las cosas en muchos campos. Bueno, Manuel me pidió hace unos meses hablar de esto, de la proyección exterior en materia de tratamiento y gestión de aguas urbanas, y los aspectos de la participación público-privada. Y evidentemente de eso voy a hablar, soy muy obediente. Lo que pasa es que me parecía que era una fantástica oportunidad para, en lugar de hacer una presentación explicando las cosas que se hacen, o que al menos nosotros hemos hecho en el internacional, en proyectos de participación público-privada, que se pueden llenar horas y horas de explicaciones más o menos complejas, me parecía que era una magnífica oportunidad para, aprovechando la presencia de muchas empresas y de muchas administraciones en estas jornadas, hacer una pequeña reflexión sobre el papel, sobre la evolución, las posibilidades que tiene la participación público-privada en nuestro país, basándose un poco en lo que está pasando fuera, cómo son estas participaciones público-privadas y lo que, al menos yo, evidentemente, como todas las presentaciones, esto es un tema muy subjetivo, al menos yo veo en los problemas y los retos que tiene la participación público-privada. Y adelanto que yo soy negativo, soy pesimista más que negativo. Ojalá los esquemas PPP en España diesen mucho de sí, pero adelanto que soy negativo y explicaré después por qué. Cuando hablamos de participación público-privada en España, y luego veremos lo que se hace en internacional, hay dos grandes áreas. La primera es la participación público-privada en entornos municipales, que funciona razonablemente bien. En general, hay casos de privatizaciones, empresas mixtas que
que salen adelante y que funcionan. Hay muchos ejemplos, también hay muchos fracasos, pero funciona muy bien. Pero yo creo que lo que últimamente se está hablando más en participación público-privada, lo que decía el secretario de Estado esta mañana, lo que hace 2 días habló el ministro, es en profundizar en los esquemas de participación público-privada para hacer inversiones, es decir, buscar el dinero privado, que lo ha dicho hace 3 horas el secretario de Estado, para hacer inversiones. Y un poco en eso me voy a centrar. Hablaré de estos 4 aspectos, qué está pasando, cuáles, algunos datos, algunos ratios de la participación público-privada a nivel mundial, las dificultades que a mi entender tienen estos modelos internacional y trasladándolos a España, algunos ejemplos internacionales y finalmente, y de forma muy humilde, algunas recomendaciones que me atrevo a dar. ¿Qué está pasando en los PPPs a nivel internacional? Algunos datos obtenidos, estos datos supongo que son fiables, es muy complejo sacar información exacta de cuál es la participación del sector privado en el mundo del agua, pero bueno, esto sale del Global Water Intelligence, que es la única organización que ha publicado un estudio razonablemente serio y amplio sobre la participación privada en los PPPs. Sin contar la participación en inversiones en el sector industrial, que cada vez empieza a ser mayor, es decir, lo que invierten las mineras, empresas de alimentación, el oil and gas en agua, el CAPEX en utilities, sean públicas o privadas a nivel mundial en 2010, es del entorno de unos 129.000, 130.000 millones de euros, de los cuales vienen a través de financiación privada, se calcula del entorno de 24.000, que es menos de un 20%. ¿Vale? Esto es un poco lo que parece que el sector privado invierte en CAPEX, en activos a nivel mundial. Las previsiones en 2016 se supone que se van a ir a 200.000 millones de euros. Esto es un reparto de dónde sacan las utilities de agua el dinero para hacer las inversiones. De esos 120 millones que hablábamos antes, casi un 50% salen de los propios beneficios operativos, ¿vale? El resto sale de subvenciones de muchos tipos que ellos reciben, de fondos perdidos que reciben de otras administraciones superiores, de las propias financiaciones que se organizan las utilities, préstamos que ellos piden en azul, financiaciones internacionales o ayudas internacionales o ampliaciones de capital. En el futuro, ¿qué se supone que va a pasar o qué va a ser necesario? Pues cuando se suba a los 200.000 millones, que va a tener que salir, mucha parte de esas inversiones van a tener que salir básicamente de los resultados operativos de las utilities. Veis que hay unos crecimientos importantes, eso no pasa más que por un camino, por una puerta, que es por una subida de tarifas, porque va a ser muy complejo que aumenten otro tipo de financiaciones, otro tipo de subvenciones o contribuciones externas de otras entidades. Esto a mí me parece que es un ratio importante y cuando luego veremos algún dato de España, pues es mucho más importante en España. Esto es una gráfica que la traigo, yo llevo toda mi vida trabajando en agua, ya moriré en este sector, digo moriré en un buen sentido, vamos, porque es un sector que me apasiona y me encanta, pero si veis lo que ha pasado en el sector privado, las inversiones del sector privado en los mercados emergentes, que es una determinada área de inversión, y se compara lo que pasa en agua con lo que pasa en el sector de telecomunicaciones, son datos del Banco Mundial, sector de energía o sector de transporte, la inversión en el sector privado, es verdad que en unos ciertos mercados, pero son los mercados que más necesitan de inversiones, es muy baja. Es decir, esto a mí me deprime un poco, pues porque el mercado mundial del agua pues tira muy poco de las inversiones del sector privado. Y yo tengo mi propia teoría, yo creo que es porque las tarifas del agua son muy bajas, es un mercado poco atractivo. Los inversores, fondos de pensiones, todo tipo, banca, todo tipo de gente, de organizaciones e instituciones que mueven e invierten en negocios, pues se tiran a otros sectores y no se tiran claramente. Insisto que es mercados emergentes, que es un sector muy determinado, pero también insisto que es donde más necesidad hace falta de inversiones. Estos son los ratios y la velocidad de crecimientos tanto en inversiones como en operaciones y mantenimiento. Hay un dato que me hubiese gustado mucho traer aquí, pero que no he podido, bueno, por falta de un poco de tiempo, que es unos estudios que se están realizando hace poco a nivel europeo, viendo la relación entre los gastos operativos y los gastos de inversión en los países europeos. Y España, yo creo que el mejor modelo en Europa, con una mejor relación y con unas tarifas de agua muy centradas, es Inglaterra. En Inglaterra el 80%
de los gastos respecto al CAPES, el 80% es gastos operativos. Eso significa que está equilibrado, está cercano a, bueno, se gastan tanto en operación como en reservar dinero para hacer inversiones y renovar todos los activos. En España tenemos un 300 y pico % de gastos operativos respecto al CAPES, es decir, respecto de las inversiones. ¿Eso qué significa? Eso con unas tarifas muy bajas significa que estamos reservando muy poco dinero para renovar los activos, para hacer nuevas depuradoras, para cambiar las redes de tuberías, y eso lo vamos a acabar pagando. Es decir, no estamos dejando dinero que viene de las tarifas para renovar nuestros activos y para arreglar nuestros activos. Y eso lo acabaremos pagando. En algún momento reventarán las tuberías, las depuradoras estarán muy viejas, las plantas de potables será prácticamente imposible renovarlas, y eso es un grave problema que tenemos en nuestro país. ¿Por qué estas? Luego comentaré, al final pongo algunos ejemplos internacionales de esquemas de colaboración PPP, que hay muchos, pero quiero volver un poco a lo que os comentaba al principio. ¿Por qué es tan difícil implementar PPPs en España? Yo creo que hay cuatro razones, y cuando hablo de PPPs os vuelvo a insistir que me refiero, al menos en esta charla, en los PPPs que tratan de realizar inversiones, no los PPPs en el entorno municipal, sino los PPPs que tratan de realizar inversiones. PPP para hacer depuradoras, plantas de potables o desaladoras, que ha habido poquísimos ejemplos en los últimos 10 o 15 años. Ha habido algunos ejemplos que ahora serían irrepetibles en Aragón y algún ejemplo más reciente de participación público-privada parcial con el Ministerio. En primer lugar, la coyuntura económica. Evidentemente, ahora hay dificultades muy serias para financiar, muy serias. Los bancos están absolutamente, no sé si hay muchos representantes de banca aquí, pero mi opinión personal es que los bancos están tremendamente poco colaboradores con las financiaciones de cualquier tipo de proyecto. Como mucho se tiran a financiaciones a financiar a 5 o 7 años. Les da tienen todo tipo de miedo a escenarios que puedan ocurrir en nuestro país cuando hablamos de grandes proyectos de inversión, como posibles salidas del euro, incluso inestabilidades de la estructura del Estado. En fin, hay un entorno muy negativo en la banca española y en la banca internacional. Yo recientemente empiezo a escuchar ya gente experta que incluso para la búsqueda de financiaciones en estos esquemas nos tenemos hasta que olvidar de la banca tradicional, lo cual mete una complicación complementaria y tenemos que ir a la búsqueda de otro tipo de fondos financieros, fondos que manejan planes de pensiones, otro tipo de fondos que trabajan más a largo plazo, pero eso complica un poquito más porque esos fondos piden pues, muchísima seguridad jurídica, muchísima estabilidad. Están menos acostumbrados, son mucho más lentos en la toma de decisiones, pero incluso la banca puede empezar a ser un sitio difícil en el que ir a buscar dinero. Por otro lado, y al mismo tiempo que existe una clarísima dificultad para financiar proyectos, hay que reconocer que dinero hay muchísimo dinero en el mundo, muchísimo dinero, y de lo que se trata es de ofrecerles unas buenas condiciones de rentabilidad y muchísima seguridad. Es una situación absolutamente paradójica que, unido a la negativa de la banca y de otras entidades en financiar proyectos, se reconoce incluso por ellos mismos que dinero, liquidez, existe. Lo que pasa es que hay que atraerla, y eso es el reto de los profesionales del sector en vender sus proyectos para hacer que estas entidades que tienen mucho dinero pues sean capaces de meter y apostar por un proyecto determinado. A mí me parece que en España un problema alarmado brutal es las tarifas. Estas escalas están en dólares, que alguno no se sorprenda de ver que la tarifa media en España, el precio medio del agua en España es 2,13, son dólares, en euro está 1,6, 1,7. El precio del agua en España imposibilita muchísimas, y va a imposibilitar muchísimas operaciones de financiación, pues porque sencillamente no hay dinero suficiente para financiar las inversiones. Esto es un problema eterno que no sé cuándo vamos a ir resolviendo, se va resolviendo poco a poco, pero cada vez hay más diferencias además entre, yo creo, el precio que hay de media en España y lo que hay en otros países, y además, como hemos visto esta mañana, las diferencias interterritoriales en España son cada vez mayores, lo cual es un problema añadido que habría que resolver a través de algún tipo de regulación nacional que luego explicaré. Más
comentarios sobre las tarifas insuficientes. Yo creo, por no alargarme en este apartado, que todos los que estamos en esta mesa somos profesionales del agua y lo conocemos perfectamente. A mí me parece que la única manera de resolver esto sería tener, de alguna manera, un regulador nacional, que sé que anda por alguna de las mesas, pero también es una idea que no acaba de cuajar, por lo menos en el actual ministerio. La han considerado, pero les parece que, palabras textuales, lo mejor es enemigo de lo bueno, por lo cual yo no sé si es la mejor aproximación, pero eso es lo que hay. No parece que se quiera coger el toro por los cuernos, porque España está absolutamente fragmentada en el sector del agua. Tenemos 4 niveles de administraciones: la estatal, la autonómica, la provincial, con las diputaciones, y la municipal. Los criterios, maneras, modas de hacer las cosas en agua depende de las organizaciones. Cada uno lo hace como mejor puede, con lo cual hay ejemplos fantásticos y ejemplos desastrosos. Y yo creo que la necesidad de algún tipo de regulador a nivel estatal, o por lo menos una coordinación con reguladores autonómicos potentes que controlasen el establecimiento de tarifas, era imprescindible. Si no, no vamos a salir nunca del bucle en el que nos encontramos. El marco regulatorio también es algo que, desde luego, necesitamos aclarar a muchísimos niveles. No se puede dejar que se sigan tomando y que cada entidad y que cada unidad administrativa y en cada nivel se tomen las decisiones y se decidan hacer pliegos, aplicar tarifas, establecerlas, no aplicarlas de una forma diferente. Yo sigo pensando que es muy necesario que se organice el país, el Estado, y pasa otra vez por la existencia de algún tipo de regulación estatal que establezca pues todos los aspectos regulatorios y legales que transmitan confianza a los grandes inversores internacionales, porque si no, sencillamente no van a venir, o van a venir en ocasiones contadas. La gestión de riesgos es otro aspecto tremendo que está matando muchísimos proyectos, pero los mata antes de que estén concebidos. Es decir, ya hemos visto aquí, y no voy a poner ejemplos para que nadie se sienta molesto, pero ya hemos visto en este país proyectos que tenían todo el sentido del mundo, de participación público-privada, de privatizaciones o participaciones del sector privado en entornos públicos, que han muerto mucho antes de que saliesen a la luz, pues sencillamente, en muchos casos, por falta de claridad legislativa y, generalmente, por un espantoso reparto de la gestión de riesgos entre lo público y lo privado. Esto es, conjuntamente con las tarifas, para mí, el aspecto más crítico por el que se puede facilitar o se puede permitir que el sector privado y el dinero privado entre de verdad a colaborar con el sector público para hacer inversiones. Y hay muchas cosas que decidir, hay cosas que son riesgos que están claramente del lado público y otros que están claramente del lado privado. El riesgo a la demanda, no tenemos mucho tiempo, pero porque cada punto de estos da casi para una conferencia, o el riesgo de disponibilidad, en mi opinión, están en esos lados de la barrera. El riesgo de expropiaciones es una cosa que tiene que ser pública, la fuerza mayor está, según las causas, entre medias. Riesgo de construcción es claramente un riesgo privado, el riesgo de viabilidad es público, el riesgo a financiación debería de ser compartido, no puede ser solamente de la parte privada. Riesgo de operación y mantenimiento es privado, la política tarifaria pública o los costes de suministros privados. Está pasando en estos momentos, en la Comisión Europea hay un proyecto de ley de financiaciones, de concesiones, que es extraordinariamente peligroso para el futuro de las participaciones público-privadas. Yo no sé si va a salir, porque tiene mucho retraso, es un proceso que va muy lento y que está pues sufriendo comentarios, alegaciones, o por lo menos no está claro y no sale, pero ahí tenemos el riesgo de tener una regulación a nivel europeo que por ejemplo, obligue a que en las participaciones público-privadas el riesgo a la demanda se quede del lado privado. Yo creo que eso mataría completamente para siempre la participación público-privada. Nadie va a meter, ninguna empresa ni ningún banco va a quedarse en proyectos de agua con el riesgo a la demanda en grandes actuaciones. Eso sencillamente lo mataría. Esperemos que no salga,
Pero estas cosas están pasando en estos momentos a nivel europeo, ¿no? En lo que a mí me parece una maniobra muy fundamentalista de enfocar la participación público-privada. Bueno, todos estos aspectos tienen que ser clarísimamente organizados en nuestro país. En algunos países del mundo están bien organizados y en esos países donde se organicen y donde se hacen, esto se organiza adecuadamente, pues el dinero fluye y el dinero va e invierte. Aquí os quería poner 3 ejemplos, me queda muy poco tiempo, de 3 participaciones público-privadas en 3 tipos de proyectos diferentes. Uno es una depuradora, otro es una desaladora y otro es una potabilizadora, que se han hecho por motivos muy diferentes y en 3 países con economías muy diferentes. Uno es un país súper primer mundo, como es Australia, otro es un país muy potente, como es México, y otro es un país, digamos, con mucho dinero, pero vamos a llamar, pues con otro tipo de complejidades, como es Argelia. A mí me da, en los 3 proyectos, 3 esquemas de participación público-privada, ha habido, en concreto, mi empresa ha estado invirtiendo dinero, poniendo equity, poniendo fondos propios. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en estos proyectos, pero también os reconozco, y lo digo muchas veces, que me da mucho coraje, me da mucha pena que un grupo como Acciona, que es Capital Español, encuentre facilidades para invertir en proyectos tan diversos como estos en otros sitios, y en España tengamos muchísimos sitios donde podrían ser necesario hacer depuradoras, plantas de potables o desaladoras, porque de todo se financia, como veréis, y que no se den las condiciones adecuadas. Por eso digo que soy muy pesimista. Venga a oír hablar que no cumplimos el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que la Directiva Marco Europea nos van a multar, etcétera, etcétera, y tenemos dificultades para invertir en España cuando en otros entornos se ponen las medidas adecuadas para hacer este tipo de cosas. Os contaré muy por encima cómo son estos proyectos a modo de ejemplo y el origen de... Esta es la depuradora de México, parece ser, es la mayor planta depuradora del mundo, que está ahora mismo en construcción. Es una planta que va a tratar el caudal de aguas residuales de aproximadamente unos 12 millones o 11 millones de personas. Puede tratar caudales medios de 35 metros cúbicos por segundo y caudales punta de 50 metros cúbicos por segundo, si los datos que están ahí son correctos. Es un BOT convencional, una inversión de 700 millones y 25 años de operación y mantenimiento, en los que allá abajo están los socios que estamos participando en todas las fases de inversión, construcción y operación. Este ejemplo es un ejemplo de una administración con agua, la Administración Federal Mexicana, que tenía que hacer esta instalación porque era un clamor popular que no podían seguir sin depurar las aguas de México capital. No tenían el dinero suficiente, tenían del entorno de 400 millones más o menos. La instalación cuesta 700 de dólares y convocó un concurso en el que solicitaba que las empresas pusiesen el resto del dinero, con unas garantías más que razonables y más que suficientes para asegurar el cobro sin ningún riesgo de demanda. Bueno, pues es un ejemplo de participación público-privada en la que la Administración no llega con el dinero y solicita la participación exterior. El esquema es muy fácil, no voy a entrar porque no me queda mucho tiempo, pero es una concesionaria que se encarga de poner el dinero. Hay aportación de capital privado y una aportación de capital del Estado, y después hay una autoconstructora, una autooperadora y unos bancos que ponen una parte del dinero que ponemos los privados. Otro ejemplo es una de las muchas desaladoras que se hicieron en Argelia hace 3 o 4 años. Esta es la de Fouca, está en Argel, capital, lleva funcionando 1 año y pico. Aquí la Administración no tenía fondos propios, lo que pidió es una colaboración de las empresas externas internacionales para poner capital conjuntamente con ellos. Ellos eran parte también de los que invertían y estaba financiada con dinero de la banca argelina. Es otro ejemplo completamente diferente. Tampoco aquí se cobra del usuario. Hay un mito por ahí que dice que las cosas que se cobran del usuario se financian bien y las cosas que se cobran de las administraciones se financian mal. Eso depende de la fama que tenga la administración de buena o mala pagadora. Eso es... aquí el cliente final, el garante es el Estado y a través de su ministerio, en concreto del Ministerio de Energía,
y se financió, se terminó, está funcionando, se está cobrando y funciona bien. Pues una desaladora que ahí tampoco tenían dinero para hacer y que se ha financiado también a 20 o 25 años. El esquema es muy parecido al esquema anterior, es otra vez una concesionaria con bancos que financian. En principio el esquema simple, capital privado y capital público, en este caso el capital público era banca local y una UTE que construye, una UTE que opera. Cuando entras en el detalle las cosas se complican un poco más, hay una estructura por detrás de contratos que empieza a ser un poquito más compleja y que necesita pues, una serie de contratos para que todo esté armado y organizado y funcione. Y el tercer ejemplo y último es, a mí esto siempre me ha sorprendido muchísimo, Perth en Australia es la capital del estado de Western Australia, es una de las ciudades más ricas y con más potencial seguramente del mundo. Western Australia es un estado con un potencial minero que yo creo que ni ellos mismos saben, es como 5 veces la superficie de España, me parece. Es el estado, porque Australia es como 18 veces el tamaño de España y tienen un potencial minero que ni ellos mismos conocen. Y una ciudad con una organización pública que es la Water Corporation en un país rico, en una ciudad rica, tiene que hacer una planta de potables. No hablamos de grandes desaladoras, es una planta de potables de un orden de magnitud, la inversión de 200 millones, lo que es la obra, y lo saca a participación público-privada. Simplemente porque si puede quitarse recursos internos, pues lo saca al sector privado y lo paga en 35 años, que es el plazo que tenemos que estar allí nosotros operando esta planta de potables. A mí me parece fascinante porque, insisto, es una ciudad muy rica, con dinero más que suficiente. La empresa de agua, una empresa estatal, no es de la ciudad, es la Water Corporation, es una empresa que da el agua potable y residual a todo el Estado y, bueno, sacan esquemas de participación público-privada. Además, solicitan el 100% de la inversión a los privados. Aquí el esquema ya es mucho más complejo, hay una multitud de, al menos el que utilizamos nosotros, evidentemente no voy a entrar en el detalle, pero hay un esquema mucho más complicado de financiación, de sociedades, de número de contratos, pero al final es lo mismo, es alguien que pone el dinero o que lo construye y que lo opera. En fin, con esto acabo. He querido poner 3 ejemplos muy diversos en 3 países muy diversos con decisiones completamente diferentes y yo creo que en nuestro país o volamos o nos damos una prisa enorme o sencillamente nos vamos a pasar legislatura tras legislatura diciendo que los PPPs es la solución para las inversiones y sencillamente lo que vamos a hacer es hablar mucho y no progresar. Y yo, personalmente, espero equivocarme y desde luego no será porque nosotros intentamos contribuir, lo único con lo que podemos contribuir es con las experiencias que estamos teniendo por ahí, explicando cómo se organiza legalmente, cómo se organiza financieramente, qué cosas se tragan las empresas, qué cosas no se tragan las empresas, para que yo creo que como país aprendamos y a ver si algún día somos entre todos capaces de ponerlo en marcha. Yo creo que es necesario un marco regulatorio clarísimo y un correcto reparto entre lo público y lo privado. Las empresas privadas no se pueden chupar todos los marrones, porque sencillamente lo que harán es no licitar a esos concursos y ya está. Entonces, habrá fracasos, como estamos viendo en nuestro país recientemente en PPPs, que se convocan y no va nadie, que ya hay unos cuantos. Hay un buen rosario de PPPs que no ha licitado nadie. Yo creo que la creación de un regulador independiente sería absolutamente deseable, sobre todo con un objetivo, que es una fijación homogénea de tarifas sostenibles a nivel estatal y para que se puedan corregir los defectos que hay entre, como nos contaban los representantes de aquí mismo o de Navarra, sitios que el agua sale a 0,15 y otros sitios que sale a 7 euros, pues ese tipo de cosas a nivel estatal se tienen que corregir, organizar y facilitar. Hace falta una visión integral para planificar las infraestructuras de todo tipo a nivel del país, que eso se puede hacer perfectamente a través del Ministerio, de las comunidades, de los gobiernos autonómicos, pero yo creo que ahora no se está teniendo. Y también me parece que necesitamos, como comunidad profesional, como profesionales de agua, todos, aquí no miro en concreto a ningún colectivo, necesitamos un curso acelerado de aprendizaje en organización de PPPs, copiando de los extranjeros o haciendo algo, porque a las pruebas me remito. No estamos avanzando nada, no hay ejemplos de participación público-privada
insisto, y no lo digo más veces, y yo soy pesimista en lo que vamos a ser capaces de hacer, pero bueno, espero equivocarme. Pues buenas tardes a todos. Primero agradecer a Manolo y a Samur esta invitación casi anual para mí, pero bueno, espero no aburriros con la última intervención. Darle enhorabuena a Samur por sus 10 años de gestión. 10 años es una cifra que se celebra y pues espero que hayan otros 10 más tan fructíferos y de tan buena gestión como habéis hecho aquí en el futuro. La presentación que voy a hacer es bastante distinta a la de Luis. Habla casi de lo mismo, pero entra más en el marco técnico, que es lo que me parece que, Manolo, tú me pediste hacer para ver un poco las tendencias de futuro o las tendencias actuales que hay en el saneamiento en otros países del mundo. ¿Okay? Primero, pues, situaros Aqualogy. Aqualogy es una compañía del Grupo Akbar que se dedica básicamente al negocio no regulado de Akbar. El negocio regulado es facturar abonado, el no regulado es un poco lo que vamos a ver ahora, todo lo que son contratos de prestaciones de servicios, de obras, de consultoría, etcétera, etcétera, que estamos proporcionando para nuestros clientes. Akbar está presente en varios países de América Latina, de Europa, de Norte de África, donde tenemos pues experiencias diversas y tipologías de contratos con administraciones públicas o de desarrollo de negocio completamente distintos a los que podemos tener en España. Estoy completamente de acuerdo con Luis cuando decía que hay PPTs en España, hay 4 embriones, pero realmente no son PPTs como podemos encontrar en el resto del mundo. Y la planta que voy a presentar a continuación es un poquito lo mismo que Atotonilco, que Argelia, que Perth, por ejemplo, que son proyectos que hoy aquí en España no encontramos. La verdad, hubo algunos hace unos años, pero que eran básicamente de obras, pero hoy la verdad es que proyectos de ese tipo hay pocos. En Chile, Akbar empezó en el año 2000. Voy a intentar pasar rápidamente con la compra de la mitad de las acciones de una sociedad sanitaria, de una empresa sanitaria, que era la de Santiago, de la EMOS, y allí, pues pagando la entrada en esta empresa sanitaria, hemos empezado a operar el sistema todo el sistema integral, que quiero decir, de gestión integral del agua en Santiago. Desde la captación de agua en la montaña hasta pasando por la potabilización, la distribución, el alcantarillado, el saneamiento y la gestión del vertido en el cauce natural. Entonces, allí, cuando hemos empezado el año 2000, pues solo había agua potable y la búsqueda del gobierno chileno de un partner dentro de la ciudad de Santiago para la gestión del ciclo integral era básicamente para, aparte de continuar gestionando el abastecimiento, era también para invertir en todo el saneamiento que faltaba por realizar. Entonces, este plan de saneamiento lo hemos ido implementando a lo largo de estos 10 últimos años, 2001, 2002, hasta el 2012 de ahora. Y un poco el objetivo de la presentación que os voy a hacer es ver lo que hemos empezado a hacer en el 2000, 2001, 2002 y cómo estamos acabando los proyectos hoy, llegando al saneamiento del 100% de las aguas de Santiago y la evolución tecnológica que hemos podido observar a lo largo de este tiempo. Entonces, principalmente, en 2001 construimos la planta de Trebal, una planta con una modalidad de contratación que nos hemos encontrado al entrar en la sociedad, que era un checklist, ¿okay? Una planta de 4,4 metros cúbicos segundo, la planta Trebal. En el 2002-2003 la Farfana, una planta mucho mayor, ahora os haré un poco una descripción de ellas. Y en el 2010, pues Mapocho, que es la ampliación del Trebal, que nos conduce a la gestión de todas las aguas de Santiago de Chile. ¿Okay? Principalmente,
pues del 3% inicial entramos con el primer concurso, bueno, la primera implementación, que es la del Trebal, con una inversión de 150 millones de dólares para una planta de 4,4 metros cúbicos segundo y que cubría el 26% del agua residual generada en Santiago. Después, en el 2003, la Farfana, lo que os decía, ahora es ya una planta de 8,8 metros cúbicos segundo. Para daros un orden de magnitud, son 800.000 metros cúbicos día. Son pues, de las más grandes que hay en España, por ejemplo, estas. Dan cobertura a 6 millones de equivalentes habitantes. Solo la Farfana son unos 3 millones de equivalentes habitantes. Y aquí dejamos unos 310 millones de dólares. Dejamos construidos. 2010, para acabar con toda la parte de colectores, dejamos en los interceptores del Mapocho, que es el río que cruza la ciudad de Santiago, otros 70 millones de dólares, para acabar conduciendo las aguas todas juntas en el proyecto Mapocho, donde acabamos de invertir 230 millones de dólares. Entonces, todo este dinero, que casi son 1.000 millones de dólares aquí invertidos en 10 años, pues claro, no cae del cielo. Es un poco lo que decía Luis antes, este dinero pues está aquí gracias sobre todo a que también detrás hay una tarifa. ¿Okay? Esto, Manolo, me acuerdo de tus primeras palabras cuando estuve contigo, que si no hay una tarifa pues no hay negocio, vamos, es básicamente esto. Y aquí, claro, todas estas inversiones, al final, Aguas Andinas, que es la concesionaria del agua en Santiago, pues lo puede invertir porque sabe que hay una garantía de cobro y sabe que el usuario del agua y del alcantarillado, de la depuración de Santiago, pues al final lo paga con el metro cúbico de agua servida. Finalmente, ahora, pues en septiembre, pues es... casi con los 10 años de SAMUR, pues ya conseguimos los 10 años del saneamiento en Santiago de Chile, que es el 100% de saneamiento. Claro, aquí en el proyecto Mapocho hay un layout, una gran evolución tecnológica, que es lo que quiero explicaros un poquito entre lo que hubo al principio y lo que hay ahora. Primero, había pues unos módulos aquí en verde, que era toda la parte de Trebal, que era una planta clásica, decantación primaria, reactores flujo-pistón clásicos de alta carga, decantación secundaria y en la línea para finalizar en la línea de agua, pues desinfección y fuera. En la ampliación de Mapocho, pues se añade de momento dos módulos de 2,2 metros cúbicos más, para alcanzar un total de 6,6 metros cúbicos segundo. Otros módulos se ampliarán a continuación de esta primera ampliación para darle a otros 2,2 metros cúbicos segundos y llegar a 8,8 metros segundos. Y después, normalmente, a años horizonte, hay un espacio previsto para futura ampliación para llegar a más de 11 metros cúbicos segundos. Esto es caudal medio diario tratado. Caudal punta son del orden de 20 metros cúbicos segundo. Básicamente en la línea de agua repetimos lo que había antes. En la línea de lodos cambiamos un poquito, tenemos una generación de lodo primario que seguirá yendo por espesamiento por gravedad y por digestión anaerobia. Los lodos biológicos ya veremos que va a cambiar un poquito, ¿okay? Y la deshidratación pues es una deshidratación relativamente clásica. En línea de agua, lo que hemos empezado a hacer y la gran diferencia que hay con respecto a los proyectos anteriores es que el pretratamiento pues era un pretratamiento antes no cubierto y lo hemos tenido que volver a hacer para poderlo encajar en un edificio. Pero en 10 años, partiendo de cero de saneamiento en Santiago, llegando ahora al 100% de saneamiento, pues la nariz de los habitantes se ha hecho mucho más sensibles. El tratamiento, diríamos también, de la problemática de olores y de los problemas olfativos que había en
las zonas cercanas a las plantas se ha vuelto más sensible la ciudadanía y por lo tanto pues obligación de desodorizar. Esto parece muy simple, pero en plantas tan grandes estamos hablando de algunos millones de dólares más en inversiones para reducir el impacto que podamos tener sobre la ciudadanía. Un nuevo pretratamiento con básicamente también herramientas de distribución. Muchas plantas de este tipo calibre necesitan sobre todo unos excelentes órganos de reparto del agua, cosa que en su momento no había sido previsto, y entonces al rehacer el pretratamiento aquí, un reparto equitativo de todo el agua entre todas las líneas que hay. Las plantas grandes al final no dejan de ser una sucesión de plantas, una multiplicación de plantas pequeñas. Entonces aquí hay pues toda una serie de, bueno, como tendréis la presentación os la dejo y no voy a entrar completamente en el detalle, de emisarios, de bypass, de pozos de gruesos, de rejas de manual, bueno, gruesas, de rejas manuales, etcétera, etcétera, y bueno, y finas. En la línea de agua después, lo que sí se ha vuelto a ampliar son todos los decantadores primarios, otros nuevos, aquí no hay gran novedad. Los reactores biológicos que son de flujo pistón, aquí en este caso ya son mucho más modernos que en la primera versión. Antes teníamos flujo pistón en 4 mezclas completas seguidas, hoy tenemos flujo pistón en efectivamente mezclas completas seguidas, pero zonas de estabilización para que la decantabilidad de los lodos hacia los clarificadores sea de mejor calidad. Entonces, después los clarificadores pues son todos clarificadores de succión de 50 metros de diámetro. La clarificación secundaria entonces son 4 clarificadores con todos los sistemas de extracción de lodos mediante succión, con bombeos de lodos hacia preespesado biológico y extracción superficial de flotantes. Pero esto es bastante clásico. Cloración, la cloración allí, por ejemplo, nos ha proporcionado con los primeros proyectos una gran reducción de todo lo que eran enfermedades gastrointestinales de los colectivos que están aguas abajo. En Chile hace poco tiempo, antes de estos proyectos, en los años 95, aún había cólera. Entonces aquí hay cloración obligatoria, ¿okay? Y directamente cloración con clorogas, con pues, bombonas de 16 toneladas, con todo lo que representa a nivel de manutención y de manipulación. Cloración con 40 minutos de tiempo de estancia para poder lograr pues, unos niveles inferiores a 1000 coliformes por 100 mililitros en salida. Básicamente las condiciones de vertido en estos proyectos, hay muchos proyectos que tenemos en América Latina, son básicamente la reducción de coliformes, es ingeniería sanitaria y es el objetivo. En línea de lodos, pues aquí respecto a los antiguos proyectos que hemos podido tener en Farfana o por ejemplo en Trebal, y hay un primer tema con respecto a los lodos primarios que es el tamizado de lodos, que el tamizado de lodos es absolutamente obligatorio, sobre todo para reducir el impacto y los problemas que podamos tener después en digestión anaerobia. Entonces, los espessadores, bueno, son espessadores absolutamente clásicos, ¿okay? Pero sobre todo precedidos de stent press delante de ellos, de los espesadores. En la parte de... En la parte de... Ups, no, es igual. En la parte de tratamiento de lodo biológico, lo que sí aquí hemos hecho es cambiar completamente la filosofía de la planta. Lo que hemos metido son un espesamiento por centrifugación,
¿ok?, en la planta para poder después hacer una hidrólisis térmica de lodos que os explicaré a continuación y para qué sirve. ¿Ok? Y entonces la línea de lodos biológicos empieza por un preespesamiento. En plantas depuradoras de alta carga, lo que normalmente trabajamos es con muy baja concentración de sólidos en los reactores biológicos y por lo tanto el volumen de lodos extraído es muy elevado. Por lo tanto hay que intentar limitar el volumen de agua lo máximo posible antes de ir sobre las etapas de concentración posteriores. Y entonces aquí hay una novedad, diría, con respecto a otras instalaciones, es trabajar con preespesadores que permiten pasar lodos del orden de 2 gramos litros o 3 gramos litros en extracción a unos 9-10 gramos litros, lo que después reduce enormemente el tamaño de las obras de espesamiento que hay a continuación. Aquí, bueno, sigo. El espesamiento lo realizamos como en varias plantas que hay en España, bueno, varias, 2 o 3 solo, que es directamente un espesamiento mecánico mediante centrifugación. Las hay en Valladolid, en el Prat en Barcelona y me parece que en pocas plantas más. Entonces, ¿por qué haber querido ir a tan alta concentración, quiero decir, de espesamiento de lodos biológicos? Pues principalmente porque lo que queríamos aquí era trabajar con una hidrólisis térmica previa a la digestión anaerobia. Esto nos ha permitido, primero, en la ampliación, evitar de construir nuevos digestores. Por lo tanto, la hidrólisis térmica permite aumentar enormemente la capacidad o el potencial de digestión del lodo. Por lo tanto, aquí no hace falta construir digestores suplementarios y permite pues también ir mucho más adelante con respecto a la digestión anaerobia y destruir o tener un rendimiento de eliminación de material volátil mucho más elevado y por lo tanto menos lodos por una parte y más biogás por otra parte. ¿Por qué todo esto? Principalmente porque aquí estamos en una economía, a ver, Chile es verdad que no es un país muy rico, bueno, es rico pero para Sudamérica, pero no es tan rico como otros países europeos, pero Chile tiene un problema como uno que nos viene encima mañana, es que no tiene energía. Entonces, la filosofía de esta línea de lodo, que es un poquito distinta a las que teníamos antes, es principalmente con el objetivo de producir la máxima cantidad de energía eléctrica en la planta para tener una autosuficiencia la más alta posible. Entonces esto es gracias a la utilización de esta tecnología que lo hemos intentado lograr. Es decir, hoy para reducir costes operativos, en una planta depuradora, los que estáis trabajando en operación y mantenimiento, pues sabéis que lo primero son el personal, el segundo es la energía eléctrica, el tercero los lodos y el mantenimiento y ya se acabó, quiero decir. Y la energía en estas plantas tan grandes al final es el mayor coste que podamos tener. Aquí la intención un poquito de esta planta era ser bastante autosuficientes energéticamente en el proyecto. Y esto es un poquito la tendencia que vemos hoy en proyectos de norte de Europa, Estados Unidos e incluso en Alemania, y que hemos intentado pues aplicar también a países que igual no son tan ricos como España, pero que bueno, al final sí que este tipo de tecnologías las rentabilizamos. Entonces, básicamente es una minimización de producción de lodos porque mejoramos la parte, diría, digerimos más lodo, por lo tanto nos quedamos con menos sólidos, ¿okay? Aumentamos la producción de biogás y además conseguimos normalmente mayor sequedad, que es lo que en esto que estamos. Pues este proyecto, que es un proyecto de hidrólisis térmica con unos 6 reactores y que permite un caudal de 25 metros cúbicos hora de lodos, pues nos permite, es una inversión de unos 10 millones de euros y nos permite pues amortizarla bastante rápidamente. Hoy, por ejemplo, de hidrólisis térmicas, que sepáis que un cuarto de los lodos ingleses pasan a través de una hidrólisis térmica, el orden de magnitud, porque ellos tienen muy buenas primas sobre la energía cogenerada y entonces les permite
no ser autosuficientes energéticamente, pero bueno, les permite bajar la tarifa. Okay. Aquí pues es una serie de fotos que os paso, que son fotos de los anillos de mezcla. Aquí hay una particularidad de este proyecto, es que normalmente todos los proyectos de hidrólisis térmica de lodos os encontraréis que es todo el lodo que se hidroliza. Aquí en este caso hemos querido reducir un poquito la inversión y por lo tanto vamos a hidrolizar únicamente, o estamos hidrolizando solo los lodos biológicos. Un lodo biológico tiene un potencial muy elevado de dar más biogás y de una vez hidrolizado, como en principio entre un 60 y un 80% más que un lodo biológico normal, cuando un lodo primario no gana al ser hidrolizado, o gana muy poco, entre un 10 y un 20% más de potencial de producción de biogás. Por lo tanto, aquí hemos optado solo por la hidrólisis de lodos biológicos, que después tenemos que mezclar con lodos primarios. Y aquí todas estas instalaciones de anillos de mezcla de lodo mixto son básicamente anillos que permiten una integración térmica de los dos flujos, un lodo primario frío y un lodo hidrolizado que ya sale a 100 grados de las instalaciones. Obviamente después, a continuación, digestión anaerobia, ¿okay? De los cuales estamos renovando mucho los digestores anteriores. Los digestores anteriores tenían agitaciones por cañas, hoy tenemos agitaciones aquí con Cannon Mixer, que es una tecnología más eficiente de agitación. No aporta mejor rendimiento, pero aporta mayor seguridad a las instalaciones. Después los lodos se deshidratan, instalaciones de encalado por si acaso tenemos que salir con lodos que no acaban de ser digeridos, que siempre esto es interesante, y sobre todo cuando se deshidratan a mayor concentración. En lo que se refiere a la línea de biogás, aquí hemos tenido que ir a una desulfuración mucho más avanzada de biogás, porque después, para generar la electricidad que queremos consumir en la planta, pues hemos tenido que instalar cogeneración. También con los digestores anteriores y con los sistemas anteriores, pues no teníamos cogeneración. Quiero decir que esto es un avance con respecto a los primeros sistemas de saneamiento que teníamos en Chile, ¿okay? En Santiago. Entonces, aquí pues hay tratamiento de sulfuros básicamente con sistemas de paques, que es una oxidación biológica, quiero decir, del azufre en biotricking, seguido por también desulfuración mediante sosa. Pero esto no era suficiente porque queríamos, sobre todo, estábamos sometidos a unas reglas de emisión muy estrictas con respecto a los gases de escape de cogeneración. Entonces, claro, para todo esto hemos tenido que añadir también a esta instalación y arrancar una serie de instalaciones de, como diría, de carbón activo, para evitar también siloxanos, para evitar COVs y para apurar los sulfuros que podían salir. Esto muy bien para los motores, pero pues menos bien para el monedero, diríamos, porque son instalaciones bastante costosas. El biogás, una vez tratado, se manda a todo el sistema de cogeneración, primero con chilling, esto muy aconsejable, y con una serie de soplantes y de filtros. Entonces, la potencia que en principio, la energía, que somos capaces de producir, en este caso, en esta planta depuradora, es del orden de 70-75% de la energía necesaria por la instalación. Por lo tanto, ya la reducción de la factura energética es bastante elevada, y mediante proyectos de codigestión que tenemos más o menos en marcha actualmente, o que estamos implementando, pues normalmente deberíamos de llegar a una cierta autosuficiencia energética de la planta. Los humos de escape se aprovechan para calentar todos los lodos de la hidrólisis térmica, que la hidrólisis va a 160 grados,
y pues allí después el resto de las instalaciones de biogás son todas absolutamente iguales que cualquier planta depuradora. Cosas que se han añadido respecto a proyectos anteriores son desodorizaciones, multipuntos. Esto es lo que os explicaba antes, al principio, que había pues un pretratamiento cubierto y después toda una serie de desodorizaciones deslocalizadas para evitar el impacto de olores por la presencia de comunidades vecinas. Y después, finalmente, pues está todo el tema de disposición de biosólidos, que es otro de los problemas en plantas tan grandes, pues la generación de sólidos es bastante elevada. Aquí estamos hablando del orden de 500 toneladas diarias de lodos que tienen que salir de esta instalación, con la otra que tenemos al lado, pues son 1000 toneladas al día de lodos que tenemos que mandar a algún sitio, lodos entre 25 y 30% de sequedad, son muchos camiones cada día. Entonces, para esto hemos acabado disponiendo de una tecnología propia o de una solución propia, que básicamente son, antes había disposición agrícola y relleno sanitario, y hoy vamos mucho más a ganchas de secado. Básicamente es un secado solar durante el periodo estival, bueno, a unos 50 kilómetros de Santiago para evitar el impacto con vecinos en pleno desierto, y cuando esto nos seca, pues utilizamos el producto seco durante el periodo estival para mezclarlo con lodos y hacer un biosecado, es decir, que es un compostaje en alguna forma. ¿Okay? Entonces, secado solar y compostaje combinados según qué época del año nos permiten pues después almacenar o en monorrelleno o hacer una disposición agrícola de un producto un poquito mejor. Pues esto es un poquito el estado de saneamiento en Santiago, pero sobre todo este ejemplo lo que quería ilustrar era que, ojo un poquito, a ver, todo esto se aguanta gracias a una tarifa, ¿okay? Y ojo un poquito, a ver, son proyectos que vemos allí, pero que no vemos hoy en España. A ver, lo digo así, nos cuesta muchísimo, a ver, hay muchas plantas que podrían ser rehabilitadas y ser mucho más eficientes, diría, y más baratas de operar que actualmente, pero falta un poquito este clic. Sabemos tecnológicamente que hay posibilidades de ser operativamente más baratos, pero pues no lo hacemos porque o nosotros no tenemos contratos aquí en España que nos permiten invertir, contratos de operación de poca duración que nos permiten invertir en tecnologías que podrían permitir bajar más los costes de operación, por lo tanto es un poquito una sugerencia, contratos más largos serían buenos para poder hacer cosas de este tipo, y sobre todo una de las cosas importantes, es decir, que yo lo que veo un poquito como técnico es que al final nos quedamos un poquito estancados aquí en España respecto a todas estas tecnologías que pueden ser muy interesantes de implementar para bajar tarifas, básicamente por la falta de capacidad de inversión. Pues espero que no os haya aburrido con estos temas demasiado técnicos. Muchas gracias por vuestra atención.